Hola, soy Mirai Trunks de BS, aquí les traigo un nuevo vídeo de ¿qué hubiera pasado si Goku conseguía el Super Saiyajin Blue Evolution antes del torneo de Champa? Comencemos. Esta historia empezaría cuando Goku y Vegeta estarían entrenando en la habitación del tiempo para el torneo de Champa. Entonces en esta historia a Goku no se le hubiera ocurrido la idea de combinar el Kaioken con el Super Saiyajin Blue, pero al pasar unos 2 años Goku y Vegeta estarían luchando, y harían un choque de poderes entre Kamehameha y Resplandor Final, en la que Vegeta estaría ganando, pero al Goku no darse por vencido, quería sobrepasar sus límites, y lograría transformarse en Super Saiyajin Blue Evolution, en el cual Vegeta se impresionaría bastante. Al sentir un gran poder, Goku se emocionaría bastante y entrenaría el año que queda para poder controlarla, y al pasar los 3 días Whis llegaría a la Tierra a llevar a todos al planeta sin nombre, y al llegar todos aprobarían el examen, menos Majin Buu, ya que se quedó dormido. Entonces el primero en participar sería Goku, el cual pelearía contra Botamo, los cuales tendrían la misma pelea que la historia original, Goku dándose cuenta de su debilidad de las piernas, y lo sacaría de la plataforma. El siguiente del universo 6 sería Frost, en la cual Goku perdería esta pelea, al Frost pincharlo con su aguja venenosa por confiado. Luego le tocaría a Picoro, el cual igualmente perdería contra Frost, pero Jaco se daría cuenta de la aguja de Frost, así Goku podía pelear de nuevo. El siguiente sería Vegeta, el cual se transformaría en Super Saiyajin y lo sacaría de la plataforma con un golpe. El siguiente del universo 6 sería Vegeta. Esta pelea sería igual a la original, a Vegeta derrotándolo diciéndole chatarra. El penúltimo participante del universo 6 sería Kiabe, y esta pelea sería lo mismo, al Vegeta enseñarle el Super Saiyajin, y derrotarlo con el Super Saiyajin Blue. El último que quedaría del universo 6, sería Hit, el cual humillaría de Vegeta, dándole gran cantidad de golpes con su salto en el tiempo. Luego le tocaría de Goku, el cual estaría informado sobre el salto del tiempo de Hit, donde en estado base, adivinaría los movimientos de Hit, haciéndole un rasguño, y se transformaría en Super Saiyajin Blue, teniendo la misma pelea que la original, pero al Goku ver que no podría contra Hit, se transformaría el Super Saiyajin Blue Evolution, el cual sorprendería a todos, al notar un gran poder en él. Entonces Goku se lanzaría contra Hit, dándole muchos golpes y patadas, pero Hit aumentaría su salto en el tiempo, el cual sería inútil, con el gran poder del Super Saiyajin Blue Evolution, y sería derrotado de un Kamehameha de Goku. Entonces el universo 7 ganaría el torneo, y Zeno-sama aparecería anunciando que hará un torneo entre todos los universos, y se iría, sin antes hacerse amigo de Goku. Entonces Champa entregaría las super esferas del dragón que tenía, y luego se darían cuenta que la última super esfera que quedaba, era el planeta en el que estaban. Así Whis llamaría a Super Shenlong, y pediría el deseo de que la Tierra del universo 6 sea restaurada, así todos volviendo a sus hogares. Luego del torneo de Champa, Trunks del futuro hubiera llegado al pasado desmayado, donde Goku iría por semillas del ermitaños, y al despertar, Trunks al ver a Goku lo atacaría, pero Bulma lo detendría, y así Trunks contaría lo que pasó y tendría su batalla con Goku en Super Saiyajin 3, derrotando de un golpe a Trunks. Poco después aparecería Black, el cual tendría su respectiva batalla con Goku, y para no hacer tanto relleno, nos adelantaremos hasta la parte que Goku, Vegeta y Trunks llegaron al futuro, los cuales llamarían la atención de Black, y Vegeta pelearía contra él, transformándose en Super Saiyajin Blue, donde al inicio le daría una gran cantidad de golpes, pero Black se transformaría en Super Saiyajin Rosé, los cuales tendrían una batalla a favor de Black, y cuando lo iba a atravesar con su espada, Vegeta lo desvía. Al entrenar con más esfuerzo, al Goku haberlo superado, y se transformaría en Super Saiyajin Blue Evolution, el cual sorprendería a todos, y Vegeta le daría una paliza, dándole golpes y patadas, que herirían gravemente a Black, y cuando Vegeta ya se había aburrido, le quería dar el golpe de gracia, con un ataque Big Bang, pero aparecería Zamasu, el cual rápidamente se fusionaría con Black, apareciendo Zamasu fusionado, donde Goku al ver esto se transformaría en Super Saiyajin Blue Evolution, el cual se lanzaría a atacar junto a Vegeta, y Trunks, al sentir que no puede ayudar a su padre ni a Goku, se transformaría en el Super Saiyajin de la ira, en el cual Zamasu estaría recibiendo gran cantidad de golpes
golpes, los Saiyajins al ver que Zama se estaba desesperando, aprovecharían el momento, y lanzarían sus mejores ataques. Goku lanzaría un Kamehameha, Vegeta y Trunks lanzarían un resplandor final, que harían que Zama muestre su parte inmortal. Entonces Trunks reuniría energía de los sobrevivientes de la Tierra en su espada, y Trunks le daría cortes mortales, mientras que Goku y Vegeta los atacaban con fuertes golpes y patadas. Entonces Trunks reuniría toda la energía de los sobrevivientes, y cortaría a Zama en la mitad, pero antes que se convierta en universo, Goku y Vegeta harían un final Kamehameha, que desintegraría totalmente a Zama. Entonces Trunks muy agradecido se despediría de Goku y Vegeta. Después de un año de lo acontecido con Black y Zamasu, Goku estaría aburrido e iría a visitar a Zeno-sama, diciéndole sobre el torneo, donde Zeno-sama diría que se había olvidado, y como en esta historia no estaba el Zeno-sama del futuro, no habría combate de exhibición. Luego Daishinkan informaría sobre el torneo, que tendrían 2 días para poder reclutar a 10 guerreros. Entonces, para cambiar la historia, cuando Goku regresó a la Tierra, se sorprendería de ver a Trunks, el cual había regresado para poder entrenar, así como en Dragon Ball Heroes. Entonces Goku entrenaría con Vegeta, Trunks y Gohan en la habitación del tiempo, y luego de los 2 días participarían los mismos, a excepción de Freezer, ya que Trunks participaría en lugar de él. Entonces al llegar, se sorprenderían del ki que emanaba Jiren, y Zeno-sama daría inicio al torneo, en el cual igualmente el universo 9 es eliminado al Goku y Vegeta usar su final Kamehameha contra el trío del peligro. El universo 10 luego sería eliminado al Gohan eliminar a Obuni, luego Goku ayudaría a Hit contra Dispo y Kunzi, eliminándolos a ambos, a Goku usar el Super Saiyajin Blue evolución contra Dispo. Lo siguiente sería la batalla de Goku contra Jiren, en el cual Goku estaría obligado a usar el Super Saiyajin Blue evolución con un Kaioken por 10, ya podría usar el Kaioken, por el entrenamiento en la habitación del tiempo, dando una mejor pelea, y haciendo que Jiren use más poder, que la historia original, pero igualmente Goku haría la Genkidama, la cual Jiren la empujaría con una sola mano, pero Goku no se rendiría y usaría el Blue evolución con un Kaioken por 10, la cual a Jiren se le haría un poco más difícil, pero igual la empujaría, haciendo que Goku alcance el Ultra Instinto, y las demás batallas serían igual, hasta la pelea de Goku contra Kefla, en la cual con el Super Saiyajin Blue evolución con el Kaioken sería necesario para derrotarla de un Kamehameha, la cual la sacaría de la plataforma. Entonces lo demás sería igual, ya que Goku ayudaría a los androides a derrotar a los del universo 2, y Gohan con la ayuda de Trunks derrotarían a los Nameku 6 del universo 6, luego contra el universo 3, con Amiraza lo hubieran derrotado en los ataques combinados, ya que Goku y Vegeta hubieran usado el Super Saiyajin Blue evolución, y Gohan y Trunks hubieran usado el Super Saiyajin Blue, gracias al entrenamiento de la habitación del tiempo. Entonces los que quedarían serían los del universo 11 con Jiren y Toppo, y en el universo 7 Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, y número 17, entonces Jiren pelearía contra Goku y Vegeta, ambos en Super Saiyajin Blue evolución, pero Goku con el Kaioken por 10 atacarían a Jiren, el cual le estaría costando pelear contra ambos Saiyajins, mientras que Toppo estaría siendo humillado brutalmente, al Gohan y Trunks pelear en Super Saiyajin Blue, y 17 apoyándolos. Entonces Toppo se convertiría en Hakashin, el cual estaría tomando ventaja, pero en el transcurso se metería con Vegeta, el cual terminaría eliminando al candidato a Dios Destructor, al usar su explosión final. Entonces Jiren sería el único que quedaría, donde a pesar de tener a Gohan, Trunks y 17, seguiría siendo un contrincante difícil de vencer, pero sorprendentemente, Goku alcanzaría de nuevo el Ultra Instinto, el cual pelearía contra Jiren, con ayuda de sus compañeros, harían que Jiren tenga muchas complicaciones, pero el marcianito Cumbiero, para acabar con todos de una vez, lanzaría un gran energía, en el cual Goku los protegería usando su aura, y para buena suerte del universo 7, Goku hubiera alcanzado el Ultra Instinto en todo su esplendor, en el cual todos los ángeles y dioses destructores se sorprenderían de eso. Entonces Goku le daría una paliza a Jiren, el cual usaría su máximo poder pero sería inútil. Entonces Goku lanzaría su Kamehameha, el cual sería acompañado de un resplandor final de Vegeta y Trunks, un Kamehameha de Gohan
Gohan y un ataque de 17, en el cual empujarían a Jiren, y este sería eliminado, así siendo eliminado el universo 11, en el cual Daishinkan llamaría a Super Shenlong para pedir el deseo, entonces Goku pediría que todos los universos que fueron eliminados, que regresen a la vida, entonces el dragón lo cumpliría, y así es como terminaría la teoría. Bueno chicos, eso es todo por hoy, no se olviden de dejar su like, y suscribirse a mi canal, y tampoco de pasarse por la parte 1, la cual estará en la descripción. Hasta el próximo vídeo.